Mi hermano querido, buenos días. Es para mí un gusto poder compartirte este pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y la puso en pie sobre el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos, para que no tropiece tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y he aquí que se le acercaron los ángeles y le servían. Hermano, quiero que sepas que esas luchas que tú estás teniendo, esos pensamientos blasfemos de los que comentas, quiero que primero entiendas algo. Tú no estás sufriendo algo raro que los cristianos promedio no sufrimos. Todos nos vemos enfrentados en diferentes niveles y en diferentes situaciones a pecados muy fuertes que nos golpean, que nos tratan de arrastrar al pasado, nos tratan de arrastrar al viejo yo. Todo el tiempo, todas las veces. ¿Crees que eres tú el único que tiene esos pensamientos blasfemos? Yo también los tengo a veces. Y en aquella época, cuando yo, al igual que tú, pensaba que solo yo los tenía, un día viendo un pastor muy, al menos yo lo consideraba un maestro y una eminencia en los caminos del Señor. Él con toda humildad supo responder en ese video. La verdad es que yo muchas veces tengo pensamientos blasfemos, digo cosas como: ay, John, eres un tonto, pierdes el tiempo jugando a la religión si Dios no existe. Por gusto hace todo lo que haces y al final todo es una broma y nada tiene sentido. Y entonces lo entendí. Y yo ahora te entiendo a ti, porque yo sé que lo peor de esas cosas horribles con las que luchas en tu mente es que piensas que solo tú lo haces, que nadie más le sucede esas cosas. Déjame decirte que a todos los cristianos nos sucede esas cosas. Al mismo Jesús le sucedió. Fíjate cómo en el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor, donde no había comido durante 40 días, imagínate no comer 40 días. Prácticamente él se desmayaba. Recuerda que Jesús, mientras estuvo en la tierra, no tuvo ningún poder especial que le hiciera más fácil la vida. Él sufrió como todos nosotros sufriríamos y sufrimos. Por lo tanto, él se encontraba en el momento de mayor debilidad. Y el diablo aprovechó justo ese momento para lanzarle los pensamientos más blasfemos que podía encontrar. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús solo se puso a orar. Y no digo que la oración no esté mala, por supuesto que está bien, debemos orar. Pero en ese momento, ¿qué hizo Jesús? Le dijo: no te escucho, Satanás, no te escucho, me voy a poner a cantar. Hizo como que no estaba ahí. No, ¿qué hizo el Señor? Lo enfrentó, pero no con peleas, no con esta supuesta
teología de guerra espiritual que se maneja hoy. No, ¿qué hizo el Señor? Lo enfrentó con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. 3 veces le dijo, escrito está. El diablo le dijo cosas horribles. En una de esas hasta citó literalmente la Biblia. Mal usada, pero la citó. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Escrito está. Escrito está. ¿Qué es nuestra mayor arma de ataque y defensa contra Satanás, contra toda esta situación que tú estás viviendo, hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Necesitas tomar la palabra de Dios y aprenderla, aprendértela. Te repito, Jesús no tenía poderes. Jesús, por ser hijo de Dios, no tenía todo el Antiguo Testamento en su cabeza incrustado a tal punto que solo le salían los versículos. No, la Biblia narra que el Señor Jesús tuvo que aprender. Él aprendió. Vivió como un niño normal. Estos versículos que el Señor Jesús le cita aquí a Satanás, no se le vinieron mágicamente a la cabeza. Él los había aprendido. Los aprendió y se los sabía de memoria. Y cuando Satanás quiso atacarlo, él tenía la palabra de Dios en su mente. Y se defendió con el conocimiento obtenido a través de un esfuerzo por conocer a Dios. Es exactamente de la misma manera, hermano, que nosotros lo tenemos que hacer. Cuando tengas esos pensamientos y tengas esos momentos en el que de mayor debilidad, comienza a declarar salmos en voz alta. No sé, comienza a declarar el Salmo 23, el Salmo 91, desde el Salmo 10 al 30. Todos esos son salmos en donde alabamos al Señor y confiamos en su providencia. Donde el salmista declara que él está plenamente confiado en el Señor. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá nada, porque Dios está con nosotros. Y eso es verdad, hermano, Dios está con nosotros. El Espíritu Santo estuvo con Jesús en este momento. Y estoy seguro que Él los fortaleció. Pero al mismo tiempo, el Señor Jesús también habló la palabra. Estos términos psicológicos, que doble personalidad, que estrés, que depresión, términos inventados por la psicología hace ni 100 años. Si tú revisas quiénes inventaron la psicología, te darás cuenta que fueron gente atea. Todos los que inventaron la psicología, poco de ateos. O sea, ateos nos dicen cómo nosotros pensamos y cómo funcionan nuestros pensamientos para con Dios. Cuando la Biblia habla que todo lo que es interior es espiritual y se maneja en el campo espiritual, no te dejes llevar, hermano, por esto que estrés, que doble personalidad, que depresión. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. ¿Estás pasando por momentos de debilidad? Sí, por supuesto. Así como el drogadicto, el alcohólico, que nace de nuevo y es transformado por el Señor y deja los vicios, durante toda su vida tiene esta tentación de volver a caer en él. Y muchas veces hasta cae. Pero bueno es Dios que lo vuelve a levantar. Entonces, mi hermano, Dios nos ha dado las armas para luchar. Dios nos ha dado las armas. Te voy a dar un ejemplo muy mío. Yo a veces me digo a mí mismo, leo a veces cosas de hombres que no son del Señor, o son de otra religión, o escucho algo que ellos dicen, y de pronto me parece muy razonable. O sea, a veces escucho argumentos en contra de Dios, y yo me quedo pensando, oye, es verdad lo que está diciendo. ¿Y cómo respondo eso? O sea, este hombre en serio está diciendo cosas razonables, válidas. ¿Y qué hago yo? ¿Me quedo con esa incertidumbre ahí a que se me enraiga y que en un futuro provoque en mí que yo termine negando a Dios? No hago eso.
Por ejemplo, me agarro de un versículo que a mí me sirve mucho. Cuando el pensamiento humano me quiere confundir, ¿qué digo yo? El pasaje bíblico declarado por el apóstol Pablo que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y repito ese pasaje bíblico, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces me fortalezco, como el Señor Jesús lo hizo. Oye, es que si tú hicieras un estudio exegético, histórico, de lo que Jesús le está ofreciendo, de lo que el diablo le está ofreciendo a Jesús en el pasaje que te leí, te darías cuenta que no son simples cosas. El diablo literalmente le tira su artillería pesada a Jesús. Tira las mejores tentaciones que él podría ocurrírsele. Pero Jesús estaba preparado. No mágicamente, no con misticismo, no, con el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de los cristianos. El conocimiento de la palabra de Dios nos da poder para resistir al diablo y para soportar en los días malos. Así que te invito, hermano, a soportar, a soportar. No creas que no vas a poder, sí vas a poder, el Señor está con nosotros. Aquí se ve el poder del Espíritu Santo, en la fortaleza que necesitamos en los días malos, en los días que fallamos, que caemos. Es ahí donde el poder del Espíritu Santo es más real que nunca. Lo mismo sufría la iglesia primitiva. Si tú estudias los últimos libros de la Biblia, verás que ellos sufrían mucho por lo que tú citaste. También sufrían por eventos externos como la persecución, la matanza. Les quemaban sus casas, mataban a sus familiares. Los obligaban a blasfemar contra Dios y muchos morían por no hacerlo. Muchos lo hacían y luego entraban en estados usando la palabra psicológica moderna, estados de depresión terribles por haber traicionado a su Señor y no haber sido fuertes cuando fueron tentados. Pero ¿qué le dicen los apóstoles? Le dicen, ay, pobrecito, que cómo sufren, oren mucho al Señor, oren mucho al Señor. No, ¿qué le dicen los apóstoles? Repito, por si acaso, no estoy diciendo que la oración es muy importante, pero muchas veces Dios nos ha dado otras armas. Entonces te voy a citar solo uno, de muchos pasajes donde los apóstoles exhortan, no consuelan, exhortan al pueblo de Dios. Te voy a leer Hebreos 12, versículo 2 y 3. Él le dice, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra de Dios. Considerad, pues, a aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. ¿Qué está pasando aquí? Ellos están sufriendo. Y el escritor de los Hebreos les dice, el Señor Jesús también sufrió. Él que sí es el único que no mereció sufrir. Él sufrió más que todos nosotros. ¿Pero qué? ¿Sufrió con desesperanza, con depresión? No, sufrió con esperanza. ¿Qué dice el versículo 2? El Señor Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Mientras los latigazos, mientras los clavos atravesaban a Jesús, él veía el gozo puesto delante de él. Él sabía que iba a triunfar. Él sabía que iba a salir victorioso, por lo tanto soportó la cruz, sabiendo que el gozo máximo iba a ser que iba a poder rescatarnos a través de ese sacrificio. El escritor de Hebreos nos invita a hacer exactamente lo mismo. Que pongamos el gozo futuro delante de nosotros. ¿Cuál es el gozo que tenemos en Cristo?
La resurrección, mi hermano. Si Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos con Él en el día final. Y para siempre y por toda la eternidad viviremos con Él. Donde se nos promete que ya no pecaremos más, que ya nunca más estaremos ni deprimidos ni de doble ánimo, que ya nunca más tendremos debilidad y que para siempre nos gozaremos con el Señor. Para siempre nos gozaremos con el Señor. Abraza eso, mi hermano. Pon tu confianza en Jesucristo de una manera real. Cuando estés débil, declara la Biblia, declara salmos, declara versículos bíblicos. Busca versículos bíblicos directamente relacionados con tu situación de debilidad y apréndetelos de memoria. Y cada vez que te sientas débil, con fe en el Señor, declara esos pasajes bíblicos. Y vas a ver cómo Dios usa la palabra de Dios para darte poder para resistir al diablo, para que él huya de ti. Y es lo que el escritor de Hebreos le dice en el versículo 3. Considerad pues a aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. El pueblo de los hebreos está sufriendo mucho, de muchas maneras. Si estudiaras todo lo que ellos estaban sufriendo, no podrías ni creerlo. Yo me he dicho, no sé si yo podría soportar tantos como ellos soportaron. Pero ¿qué les dice el Señor? Miren a Cristo, no se quejen por lo que están sufriendo. Miren a Cristo y considérense dignos de poder sufrir por causa del nombre de Dios. Cuando castigaban y latigueaban al apóstol Pedro, al apóstol Bravo, al apóstol Pablo, ellos salían felices, contentos de haber sido dignos de sufrir por la causa del nombre de Cristo. La misma situación que tú estás viviendo, hermano, puedes verla de esta manera y fortalecerte en el Señor de una manera real, no mágica, real, nacida de la palabra de Dios. Finalmente, mi hermano, confirmando lo que te acababa de decir, piensa en lo que en esencia es el cristianismo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la gente que lo quería seguir? Y el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a sí mismo es la lucha que tenemos contra el pecado, que veo que tú estás teniendo. Pero luego viene la segunda parte, que es tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Nosotros luchamos contra el pecado y luego nos damos cuenta que, como dijo el apóstol Pablo, hay una ley en nuestra carne. Hay una ley en nuestra carne que nos dice que pequemos y que muchas veces terminamos obedeciéndola. Que quisiéramos estar siempre adorando al Señor y haciendo todas las cosas bien y viviendo para su gloria, pero de pronto vemos cómo de maneras, casi a manera de violación mental, los pensamientos malvados vienen a nuestra cabeza y nos hacen pensar cosas horribles. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos al piso a llorar? No. Tomamos la cruz. Eso es tomar la cruz. Eso es tomar la cruz. Es ver nuestra realidad y nuestra situación pecaminosa. Y con la fortaleza del Señor y del Espíritu Santo que mora en nosotros, tomamos la cruz, que es tomar esta debilidad y luchamos contra ella. Soportamos lo que de pronto no podemos vencer fácilmente. Como lo que tú describías. Eso no son cosas que se vencen de la noche a la mañana. Probablemente tengas que lidiar toda tu vida con eso. Sí, también lo dijo. Probablemente. Pero no tienes por qué asustarte por eso, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Si Dios te pide que lleves tu cruz cada día, ¿crees que te lo va a pedir a manera de burla, como quien pide algo sabiendo que no lo puedes hacer? Y no es porque tú tengas superpoderes que puedas hacerlo, no. Realmente nosotros ninguno podríamos llevar la cruz
a no ser por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos llena de gracia y poder para poder obedecerlo cada día. Considera esta meditación, hermano. Y quiero que sepas que voy a estar orando al Señor para que puedas salir victorioso de todas estas situaciones. Estudia la Biblia, hermano. Es en ella donde tenemos el consejo del Señor y la fortaleza del Señor. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mis caminos. Dios te bendiga, hermano.